Cuando escuché el sonido del candado cerrándose detrás de mí por primera vez, sentí algo que jamás había imaginado. Paz. Sí, paz. Después de 70 años de mentiras, de traiciones silenciosas, de sonrisas fingidas y noches en las que dormía al lado del enemigo, aquel frío banco de metal en esta celda fue el primer lugar donde pude respirar sin miedo. Me preguntan si me arrepiento, si cambiaría algo de lo que hice, y siempre respondo lo mismo. No, lo volvería a hacer, solo que más rápido, porque cuando vives toda una vida creyendo que el amor te salvó y un día descubres que en realidad fue tu cadena más cruel, algo dentro de ti se quiebra para siempre. Y cuando eso ocurre, ya no hay regreso. Yo soy Elena Marín, tengo 87 años y estoy cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de mi esposo. Pero antes de que me juzguen, déjenme contarles por qué. Porque lo que hice no fue solo un crimen. Fue una obra de justicia cuidadosamente planeada durante los últimos 3 años de mi vida libre. Y cada segundo en esta prisión es un recordatorio de que, por primera vez, viví a mi manera. Todo comenzó el día en que encontré una carta que no debía haber abierto. Era una tarde tranquila. El sol entraba por las cortinas del salón y yo me preparaba para el té, como cada día desde hacía décadas. Éramos una pareja modelo, don Arturo y doña Elena, los abuelos perfectos de una familia perfecta, o al menos eso creían todos. Nuestros nietos venían los domingos, los vecinos nos saludaban con respeto y en el pueblo decían que habíamos sido el matrimonio más sólido que quedaba de la vieja generación. Pero aquella carta, esa maldita carta, fue el hilo que deshizo el tejido de una vida entera. La encontré dentro de un libro de contabilidad del viejo escritorio de Arturo. Era una hoja amarillenta, doblada con cuidado, escrita con tinta azul, y empezaba con una frase que aún hoy me quema por dentro. Mi amor eterno, no puedo dejar de pensar en ti. Tu esposa no sospecha nada. Tu esposa, yo, 70 años de matrimonio, y él aún me llamaba tu esposa en las cartas que le escribía a otra mujer. Los recuerdos se mezclaron con un torbellino de imágenes que me golpearon la mente como una tormenta. Las noches que esperé despierta a que regresara del club de amigos, los viajes de negocios que nunca entendí del todo, las llamadas que colgaba al entrar yo a la habitación, las miradas perdidas en cenas familiares, todo empezó a tener sentido. La carta tenía fecha de 1958, y eso fue lo peor. No era un desliz reciente de un viejo con nostalgias. No. Era la prueba de que me había engañado desde el principio. Desde antes de que yo diera a luz a nuestro primer hijo, Arturo ya llevaba una doble vida, una familia paralela, un amor oculto y un engaño que duró 70 años. Me temblaban las manos mientras leía las siguientes líneas, porque en ellas hablaba de una hija que no podía reconocer, pero a la que prometía proteger a distancia, una hija con su sangre, una hija que no era mía. En ese momento, algo dentro de mí murió. Y cuando una parte del alma muere, lo que queda ya no es una persona, es un arma esperando su momento. Durante semanas fingí no haber descubierto nada. Le servía el desayuno, sonreía en la iglesia, lo acompañaba de la mano por el parque, pero cada sonrisa era una cuchillada invisible que le devolvía a mi corazón la fuerza necesaria para ejecutar el plan que empezaba a formarse en mi mente. No dormía, no comía, solo pensaba. Pensaba en cómo hacerlo, cómo lograr que pagara no solo con su vida, sino con algo mucho más profundo, su reputación, su legado, todo lo que había construido con mentiras, porque un hombre como él
no teme a la muerte, teme a ser recordado como un monstruo. Y ese fue mi objetivo. Una tarde, mientras él dormía en su sillón favorito, comencé a revisar sus documentos, sus fotos antiguas, sus viejos discos, y allí la encontré, la foto de ella. Una mujer joven, con el cabello negro y una sonrisa de esas que hipnotizan. En el reverso había una dedicatoria. Para ti, mi Arturo, el único hombre que me hizo sentir viva. La foto estaba fechada el mismo año en que nació nuestro hijo mayor. Fue entonces cuando entendí que todo lo que había creído sobre mi familia era una farsa. Mis hijos, mis nietos, mis años de fidelidad, mi fe, todo se había construido sobre una mentira. Y lo peor no era el engaño en sí. Lo peor era haber vivido 70 años ciega, creyendo en un amor que nunca existió. El día que lo confronté, el mundo se detuvo. Recuerdo cada palabra, cada respiración contenida. ¿Quién es ella, Arturo?, le pregunté sosteniendo la foto. Él tardó en responder. Me miró con esa mezcla de miedo y soberbia que solo los culpables conocen. No hagas esto, Elena, dijo con voz baja. Son cosas del pasado. No tiene sentido removerlo ahora. ¿Del pasado? ¿Del pasado?, grité temblando. 70 años, Arturo. 70 años viviendo con una mentira. Y él, con una calma que me heló el alma, dijo algo que jamás olvidaré. Si no lo descubriste antes, fue porque no querías saber la verdad. Esa frase fue el detonante, el punto de no retorno. Desde ese instante dejé de ser una esposa herida. Me convertí en una estratega. Me tomó 3 años. 3 años de preparación, de silencio, de actuar con precisión quirúrgica. Cada movimiento calculado, cada palabra medida. Sabía que nadie sospecharía de mí. Era la abuela perfecta, la mujer dulce, la sombra invisible de un matrimonio ejemplar. Lo primero que hice fue comenzar a visitar su banco. Con la excusa de poner en orden nuestros testamentos, comencé a mover pequeñas sumas, a estudiar sus cuentas, a entender sus patrones. Descubrí inversiones ocultas, propiedades que yo desconocía y una fortuna que había ido acumulando en nombre de una empresa fantasma, una empresa registrada a nombre de su hija ilegítima. Cada hallazgo era una puñalada más, pero también una pieza del rompecabezas que yo misma estaba construyendo, y cuando el plan estuvo completo, supe que la justicia, mi justicia, estaba a punto de cumplirse. Lo envenené lentamente, no con arsénico ni con veneno de película. Usé algo mucho más sutil, algo que no deja rastros fácilmente. Digitalina, un extracto natural que se usa para tratar el corazón y que, en dosis controladas, puede matarte sin ruido. Él la tomaba todos los días, en sus pastillas recetadas. Yo solo ajusté un poco la dosis. Nada sospechoso, nada que despertara alarma. Solo una esposa cuidando de su marido enfermo. Y cada mañana, mientras él me agradecía con ternura por prepararle el té, yo lo observaba y pensaba, así se siente la libertad acercándose, pero mi venganza no terminó con su muerte. No, la muerte era demasiado rápida, demasiado limpia. Yo quería que todos supieran quién había sido realmente Arturo Marín, el héroe del pueblo, el empresario generoso, el esposo ejemplar. Quería destruir su máscara, y lo logré. Un mes después de su funeral, la prensa local publicó una serie de reportajes sobre corrupción, doble contabilidad y evasión fiscal. Los documentos provenían de una fuente anónima, yo. Todo estaba allí, los nombres, las fechas, los movimientos, incluso las pruebas de su otra familia. Y cuando la noticia llegó a los oídos de nuestros hijos, el escándalo fue total.
Su tumba se convirtió en un símbolo de vergüenza, su apellido en una herida, y entonces sí pude sonreír. Pero la justicia humana no tarda en tocarte la puerta. Un joven fiscal, obsesionado con las inconsistencias médicas de su muerte, decidió reabrir el caso. Analizaron los medicamentos, los historiales, las cartas, y un día, cuando menos lo esperaba, vinieron a buscarme. Yo no lloré, no protesté, solo los miré y dije, he esperado este momento toda mi vida, y aquí estoy, en este lugar gris, rodeada de mujeres que cometieron errores impulsivos. Yo no. El mío fue premeditado, consciente, frío, y por eso, aunque muchos me llamen asesina, yo sé que soy libre. Más libre que nunca lo fui en esa casa llena de flores y mentiras. A veces, las noches aquí son largas. El sonido de las llaves, los pasos de las guardias, los susurros detrás de las rejas. Pero entre esas sombras encuentro una paz que jamás conocí en los brazos de mi marido. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro desvaneciéndose en la penumbra, pidiéndome perdón. Demasiado tarde, porque a veces la venganza no es un crimen, es la única forma de justicia que nos queda. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué opinas de lo que Elena hizo. ¿Fue venganza o justicia? A veces, cuando el amanecer entra por las pequeñas rendijas de mi celda, me gusta imaginar que esa luz viene del pasado, como si el sol atravesara las décadas y viniera a buscarme desde aquel primer día en que conocí a Arturo Marín. Porque sí, aunque ahora lo recuerde con el veneno de la rabia, hubo un tiempo en que lo amé con la pureza más ingenua que una mujer puede sentir. Yo tenía 17 años. Vivía en un pequeño pueblo del interior, un lugar donde el tiempo parecía detenido y donde el futuro no existía más allá de la siguiente misa del domingo. Era 1953 y mi mundo era una sucesión de días iguales. Ayudar a mi madre en la tienda, cuidar a mis hermanos y soñar con un amor que me sacara de aquella rutina. Entonces apareció él, Arturo, con su traje gris, su sonrisa segura y esa voz profunda que hacía que hasta las paredes parecieran escucharlo. Decía que venía de la capital, que trabajaba en la construcción de una carretera que cruzaría el valle. Todos los hombres lo respetaban, todas las mujeres lo miraban, y yo me enamoré el primer día que lo vi. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Había llovido y el aire olía a tierra mojada. Yo salía de la tienda con una cesta de pan cuando tropecé y casi caigo. Él me sostuvo del brazo. Fue solo un segundo, pero bastó. Bastó para que mi corazón se desordenara. Tenga cuidado, señorita, dijo con una sonrisa. El suelo está resbaladizo. Gracias, balbuceé sin atreverme a mirarlo a los ojos. Y cuando por fin lo hice, sentí algo que nunca había sentido antes, la sensación de que mi vida acababa de empezar. Durante semanas lo veía pasar frente a la tienda. A veces me saludaba, otras fingía no verme, solo para mantener ese juego de distancias que tanto nos excitaba sin saberlo, hasta que un día se detuvo, pidió un trozo de pan y, mientras le daba el cambio, me dijo con naturalidad: si me lo permite, me gustaría acompañarla algún día a caminar por el río. No sé si debería, dije riendo nerviosa. Entonces será más interesante, respondió. Nos vimos esa misma tarde. El río corría tranquilo, las cigarras cantaban y el sol pintaba el cielo de oro. Él me habló de sus sueños, de la empresa que pensaba fundar, de la vida en la ciudad, y yo le hablé de mis miedos, de mi madre enferma, de lo mucho que deseaba ver el mar algún día,
Cuando se despidió, me besó la mano como si fuera una reina, y yo sentí que ese gesto había sellado un destino. Nos vimos cada tarde durante meses, siempre con discreción, siempre lejos de los ojos del pueblo. Éramos dos jóvenes hambrientos de futuro, y yo juraba que Dios mismo había puesto a Arturo en mi camino. Él me prometía que cuando terminara la obra volvería por mí, que me llevaría a la capital, que viviríamos en una casa con jardín y que nunca más tendría que preocuparme por nada. Y cumplió su promesa. Volvió, con un anillo de oro y una sonrisa que parecía bendecida. Nos casamos en la iglesia del pueblo, rodeados de flores, canciones y esperanza. Yo creía que comenzaba el cuento de hadas. No sabía que, en realidad, estaba firmando la primera página de mi propia sentencia de engaño. Los primeros años fueron felices, o al menos eso creía. Nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad. Arturo trabajaba día y noche y yo me dedicaba a ser la esposa perfecta. Cocinaba, bordaba, cuidaba del hogar. Él decía que todo lo hacía por nosotros. Y yo le creía, pero poco a poco comencé a notar cosas, pequeños detalles que en aquel momento no supe interpretar, pero que ahora veo con claridad. Regresaba tarde, traía perfume en la ropa, recibía cartas que nunca me permitía leer y sobre todo tenía una forma de mirarme distinta, como quien mira algo que ya posee. Una noche, mientras preparaba la cena, le pregunté: ¿por qué trabajas tanto, Arturo? Apenas nos vemos. Él sonrió y respondió: porque quiero darte el mundo, Elena, pero para eso necesito tiempo. Tiempo, siempre el tiempo. El tiempo fue la excusa perfecta para esconder una vida paralela. Un año después nació nuestro primer hijo, Luis, y luego vino Ana. Con ellos, todo pareció volver a tener sentido. Arturo se mostraba cariñoso, jugaba con los niños, me abrazaba por las noches. Por momentos pensaba que mis dudas eran fruto de la soledad, de mi propia inseguridad. Pero dentro de mí, algo seguía murmurando: no confíes del todo. A veces, cuando él salía de viaje, el teléfono sonaba y alguien colgaba. O encontraba facturas de hoteles en ciudades donde supuestamente no había estado, pero cuando lo confrontaba me abrazaba y me decía: Elena, mi vida, no empieces a imaginar cosas. Sabes que lo único que me importa eres tú. Y yo le creía, porque así fuimos educadas las mujeres de mi generación, a creer aunque duela. Pasaron los años. Los hijos crecieron. El negocio de Arturo floreció. Nos convertimos en una de las familias más respetadas de la ciudad. Teníamos dinero, prestigio, casa grande, chofer, jardín. Todo lo que soñé de joven lo tuve. Pero mi corazón ese siempre estuvo lleno de un silencio que no entendía. A veces, mientras me peinaba frente al espejo, me preguntaba: ¿será esto la felicidad? Y la voz en mi interior respondía: no, Elena, esto es la costumbre. El amor había muerto mucho antes de que yo lo supiera, y yo vivía con su fantasma, disfrazado de esposo. Una noche, recuerdo, nos invitaron a una gala benéfica. Era un evento importante, empresarios, políticos, gente de poder. Yo llevaba un vestido azul y un collar de perlas que él mismo me había regalado años atrás. Todo parecía perfecto, hasta que vi su mirada. Él no me miraba a mí, la miraba a ella. Una mujer joven, de cabello oscuro, que servía copas entre los invitados. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella bajó la cabeza con rapidez y Arturo sonrió. Ese fue el primer contacto que tuve con la sombra de la otra. La mujer que más tarde descubriría que había sido su amante desde los años 50. Ella estaba allí, en el mismo salón, respirando el mismo aire,
compartiendo la misma mentira. Esa noche no dormí, y cuando él se metió en la cama, fingí estar dormida para no hablarle. Por primera vez sentí asco. Al día siguiente fui al jardín temprano. Me senté en el banco donde solíamos desayunar y lloré en silencio. No entendía por qué, si lo tenía todo, me sentía vacía. Y como un eco, las palabras de mi madre vinieron a mi mente. Los hombres cambian, hija, pero las mujeres deben resistir. Resistir. Ese verbo me acompañó toda la vida. Resistí sus mentiras, sus ausencias, sus engaños. Resistí el dolor, la humillación y el paso de los años. Y sin darme cuenta, resistí hasta convertirme en piedra. Hubo un momento, mucho antes de la carta, en que casi descubrí la verdad. Fue en 1971. Arturo había salido de viaje a Córdoba y olvidó su maletín. Al abrirlo encontré una carta dirigida a Clara. Decía algo así como: «No puedo estar contigo esta semana, mi amor. Ella sospecha, pero pronto resolveré todo». Aquella vez me convencí de que debía haber un error. Pensé que era una carta de negocios, que Clara era una clienta o una socia. Me negué a creer lo evidente. Cerré el maletín y fingí que no había visto nada. Ahora entiendo por qué. Porque no estaba lista para enfrentarme a la verdad. Porque a veces descubrir la mentira implica destruir el único mundo que conoces. Y yo, en aquel entonces, aún tenía miedo. Años después, cuando los niños se fueron de casa, el silencio se volvió insoportable. Ya no había risas, ni gritos, ni la rutina familiar que llenaba los vacíos. Solo quedábamos él y yo, dos desconocidos envejeciendo juntos. Él cada vez más distante, yo cada vez más resignada. En una ocasión, durante una cena, le dije con frialdad: «Arturo, ¿alguna vez fuiste feliz conmigo?». Él levantó la vista, pensó unos segundos y respondió: «A mi manera, sí, a su manera». Esa frase fue una confesión disfrazada, pero yo no lo entendí hasta décadas después, cuando la carta apareció. Entonces supe que su manera de amar incluía amar a dos mujeres al mismo tiempo, y que, para él, la fidelidad era un concepto estúpido inventado por la culpa. Lo curioso es que, a pesar de todo, hubo momentos en que aún lo amaba, o creía amarlo. La costumbre es poderosa, y el corazón, cuando se ha entregado tanto, no sabe desobedecer de golpe. Recuerdo su olor a tabaco y madera, su forma de tocarme el cabello cuando yo estaba triste. A veces pienso que esa es la parte más cruel del engaño. No te roba solo la verdad, te roba tus recuerdos, te obliga a dudar incluso de los momentos felices. ¿Fue real aquel beso en la lluvia? ¿Fue sincero cuando lloró al nacer nuestro hijo? ¿Me amó alguna vez o solo me necesitó como pantalla para su otra vida? Esas preguntas son las que más duelen, porque el engaño no termina cuando descubres la mentira. Sigue viviendo dentro de ti, repitiéndose cada noche como una pesadilla que no se borra. Aquí en la prisión he tenido tiempo para pensar en todo eso, y he llegado a una conclusión que me da cierta paz. No fui tonta, fui humana. Amé, confié, esperé, y cuando la verdad me aplastó, hice lo único que podía devolverme el control: vengarme. Dicen que la venganza no cura. Tal vez sea cierto, pero también es verdad que te enseña quién eres cuando ya no tienes nada que perder. Yo era una mujer que creyó en los cuentos, y me convertí en la autora de mi propio final. La psicóloga de la prisión me pregunta a menudo: ¿qué siente cuando piensa en él? Y siempre respondo lo mismo: nada, ni odio ni amor, nada. Porque después de 70 años de engaño, el alma se vacía, y cuando por fin logras la justicia que esperabas, te quedas con un silencio tan puro que hasta parece sagrado.
La mayoría de las noches, las otras reclusas me piden que les cuente mi historia. Dicen que hablo como si estuviera narrando una película. Y tal vez lo sea, una película donde la protagonista no es una asesina, sino una mujer que decidió no morir engañada. Y mientras hablo, algunas lloran, otras me miran con admiración. Y hay quienes me dicen que soy su heroína, pero yo solo sonrío y pienso, no, no soy heroína, soy solo una mujer que dejó de callar. Recuerda darle like a este video, suscribirte al canal y compartir esta historia para que más personas conozcan la verdad de Elena Marín. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y si tú también crees que el amor puede convertirse en una cárcel. Recuerdo el día en que entendí que la verdad no cabía ya en papeles amarillentos. Necesitaba rostros. Encontrar la carta fue abrir una puerta, pero detrás de esa puerta había un pasillo largo, con muchas habitaciones cerradas. Si quería destruir a Arturo por completo, no bastaba con demostrar su fraude. Tenía que mostrar la humanidad que había pisoteado. Necesitaba a la hija que él había escondido durante décadas. Empecé a buscarla con la paciencia de quien cava lento y profundo hasta encontrar una veta de oro. No porque la quisiera reconectar con él, esa idea me provocaba náuseas, sino porque su existencia era la prueba viviente de la traición. Si la encontraba, si ella aceptaba hablar o, mejor aún, si podía demostrar su parentesco, destruiría la narrativa sagrada que el pueblo y los periódicos habían tejido alrededor de Arturo. Padre ejemplar, filántropo, pilar de la comunidad. Lo primero fue mapear nombres, fechas y lugares. Las cartas hablaban de Clara, mi amor eterno, protegerla desde la distancia. En los márgenes había direcciones antiguas, nombres truncos, referencias a una escuela. Me pasé noches enteras en la biblioteca municipal, entre catálogos y microfilms, aprendiendo a leer la ciudad como quien lee la piel de alguien, con cuidado, en busca de las arrugas que delataran la edad. Encontré un nombre que se repetía en recortes: Clara Rivera, secretaria en la oficina de correos 1962. Era un dato pequeño, casi insignificante, pero lo agarré como quien agarra una cuerda luego de caer al vacío. La oficina de correos había cerrado hacía años, pero algunos empleados jubilados seguían vivos, testigos del pasado, y yo fui a buscarlos uno por uno. Hablé con las ancianas que barrían la plaza, con el señor del café que vendía periódicos y con un cartero ya retirado que me contó, entre sorbos de café, que una muchacha de pelo oscuro había trabajado allí y luego se había mudado a un pueblo cercano tras un matrimonio breve y triste. El mapa empezó a tomar forma. Y como en los viejos relatos de detectives que me gustaban cuando era joven, cada pista llevaba a otra pista, y al final emergía una figura. Clara, morena, de sonrisa tímida, madre soltera, con una hija llamada María. La primera vez que la vi fue dentro de una iglesia modesta, en un barrio que parecía detenido en el tiempo. Ella estaba al fondo, con un abrigo gris y las manos cruzadas, mirando al altar como quien busca respuestas en la piedra. Me acerqué con la calma de quien no quiere levantar sospechas. En mi bolso llevaba un pañuelo y un gesto de abuela que había aprendido a practicar durante décadas. La dulzura convincente. ¿Se puede sentar aquí?, pregunté y ella me miró con desconfianza. Sí, claro, respondió con voz baja. No dije quién era. Empecé por preguntar cosas pequeñas, las típicas conversaciones que solo las mujeres saben iniciar, sobre el clima, sobre la misa, sobre los niños en la escuela.
Clara me hablaba de su hija, de las dificultades de criar sola y de los hombres que pasan como estaciones sin detenerse. Sus manos, cuando las miraba, tenían la marca de quien trabaja con esfuerzo. Uñas cortas, piel áspera, pequeñas cicatrices de una vida honesta. Con el paso de las semanas, me presenté como una vecina interesada en ayudar, en organizar una recaudación para la iglesia. Le ofrecí llevarle comida, llevarla al médico, acompañarla en las tardes en que la soledad la golpeaba con más fuerza. Ella aceptó, con agradecimiento y una prudencia que me encantó. Era la clase de confianza que se gana con el tiempo, y yo tenía tiempo de sobra. Mientras forjábamos una relación que a ojos de cualquiera era solo amistad, yo recolectaba pruebas, no con la frialdad de un fiscal, sino con la precisión de un artista que compone una obra. Tomé fotos de fotografías antiguas que ella guardaba en una caja, comparé fechas, anoté nombres y miradas. Observé cómo hablaba de su infancia, noté acentos, palabras, detalles que encajaban con las cartas que yo había leído. Una tarde, mientras organizaba los álbumes, encontré una vieja fotografía, un hombre joven, el cabello corto, la sonrisa que ahora conocía al dedillo. En el reverso, una fecha y una palabra escrita con lápiz: Arturo, 1959. Mi corazón latió con fuerza, pero no por emoción, por la confirmación de lo que ya había planeado. Le enseñé la foto a Clara con toda la ternura que pude fingir. ¿Conoces a este hombre?, pregunté. Ella miró la imagen, luego mis ojos, y por un instante, algo que no era mentira ni tampoco del todo cierto, se asomó en su rostro. Incredulidad, dolor, memoria. Lo conocí, dijo al fin. Fue en la ciudad. Fue un hombre que me prometió mucho y nunca volvió a aparecer. La voz se le quebró. Yo me acerqué y le apreté la mano con suavidad. La escena era perfecta. La víctima frente a la memoria, la verdad al borde de salir a la luz. Pero necesitaba más. Necesitaba pruebas científicas, algo inapelable. Y para eso, la genética es una amante infalible. Convencerla de hacerse una prueba de ADN fue un ejercicio de paciencia y manipulación emocional. No le dije que yo sospechaba que era hija de mi esposo. Le hablé de la importancia de saber la verdad por una herencia que, según rumores antiguos, podría existir. Le dije que, como mujer de edad, merecía conocer si tenía un derecho a reclamar algo que desconocía. Le hablé de su hija, de su futuro, de la posibilidad de reparar daños. Toqué todas las fibras que sabía que estaban tensas en su corazón. Finalmente aceptó. La muestra que tomamos, 2 pequeños hisopos recogidos en una clínica local, era todo lo que el destino necesitaba. Mientras esperábamos los resultados, nuestra relación se intensificó. Yo era la amiga que la acompañaba a la consulta, la que le llevaba sopas calientes, la que arreglaba el botón que se caía de su abrigo. Clara empezó a confiar en mí de una forma casi maternal, y eso me dolía y me encantaba al mismo tiempo. Me dolía porque me recordaba lo que Arturo le había robado, y me encantaba porque esa confianza era la red que atraparía al monstruo. Los resultados llegaron un mes después. Parentesco confirmado. La ciencia no miente. 2 pruebas inapelables indicaban que Clara y Arturo compartían un vínculo de sangre. Sentí en mi boca el sabor dulce y amargo de la victoria. Dulce, porque la verdad estaba al descubierto. Amargo porque cada descubrimiento abría heridas en aquella mujer que, sin saberlo, era parte del crimen de mi vida. No me detuve ahí. Sabía que para derruir a Arturo necesitaba que la verdad se difundiera más allá de nuestras conversaciones en la iglesia. Tenía que tocar su reputación donde más dolía,
en la comunidad, en la prensa, en ese altar público que él tanto cuidaba, la imagen. Comencé a infiltrar pequeñas verdades en conversaciones calculadas. Conozco a una mujer que trabajó en correos y después desapareció. Dicen que tuvo una relación con un hombre importante. Así, con frases sembradas como semillas venenosas, dejé que el rumor germinara. Había que hacerlo con cuidado, sin atacar directamente, solo dejando que los susurros alcancen oídos sensibles. Conocí a gente que, por lealtad o por miedo, mantenía la fachada. Pero una vez que el rumor se suelta, una vez que la mente colectiva lo mastica, ya no hay marcha atrás. También contacté a un periodista local que había investigado casos de corrupción en empresas de la región. Le ofrecí, sin decir mucho, documentos que apuntaban a desvíos en las cuentas de la constructora de Arturo. Él, con la avidez de quien huele una primicia, empezó a indagar. Le pasé nombres, fechas, copias de transferencias que yo misma había recuperado en mi trabajo de años revisando sus papeles. Le dije que había otra familia involucrada. No necesitaba pruebas exhaustivas. El rumor y los indicios eran suficientes para que encendiera la mecha. Mientras tanto, mi papel en casa era el de siempre. Abnegada, paciente, hermosa en las fotografías familiares. Me encargué de que nadie notara mis salidas nocturnas o mis conversaciones al teléfono con el periodista o con Clara. Fui la actriz que quería ser, invisible y letal. Un día, la verdad empezó a filtrarse por la prensa y por las mesas de café. Artículo: sospechas sobre irregularidades en la constructora Marín. Columna: ¿qué oculta el patriarca? Las letras se propagaron como zarpazos en la piel de la ciudad, y con cada publicación, la máscara de Arturo se resbalaba un poco más. Él, por supuesto, reaccionó. Se mostró furioso, golpeó la mesa en una cena familiar, me miró con una mezcla de rabia y sorpresa que era deliciosa de ver. Su arrogancia se convirtió en ira, y la ira en movimiento errático. Cometió errores, hizo llamadas apresuradas, reuniones secretas, despachos que luego quedaron por escribirse. Y todo eso lo usé en mi beneficio, pero había algo que no esperaba. Su reacción no era solo por miedo a perder el legado, también había un atisbo de vergüenza auténtica. Cuando los hijos empezaron a preguntarme, cuando los nietos dejaron de visitar por miedo al escándalo, el hombre al que había amado, o al menos al hombre con quien había compartido una cama, empezó a desmoronarse, y en el silencio de esas noches yo aprendí a sentir compasión por la versión rota de aquel hombre. Fue un sentimiento breve, una lástima que duró lo que tarda en apagarse una vela. En medio de todo esto, la relación con Clara se volvió compleja. Ella, una mujer humilde, no buscaba venganza. Solo quería respuestas y, quizá, algo de reparación. Le hablé de opciones legales, le expliqué las vías que podía emprender, le ofrecí acompañarla y hablar con abogados. Ella aceptó, pero con cautela. No quería convertirse en noticia, solo deseaba algún cierre. Eso me dio una idea más cruel y maravillosa. Si ella hablaba públicamente, si reclamaba lo que por derecho le pertenecía, el escándalo sería aún mayor. Si no lo hacía, la historia seguiría siendo un rumor que nadie creería por completo. Necesitaba que Clara decidiera enfrentar a su padre en público. Y para eso, la fuerza del afecto que habíamos tejido sería mi palanca. Una noche, mientras la acompañaba a su casa, con una bolsa de sopa caliente, la miré a los ojos y, con una sinceridad que casi sentí, le dije: «Tú mereces saber la verdad delante de todos, no por venganza, sino para poder decir que no fuiste parte del secreto». Ella me miró largo rato y luego asintió, como quien acepta un destino que lo libera. La maquinaria se aceleró.
El periodista ya tenía suficiente para un artículo mayor. Clara estaba dispuesta a hablar. Y yo, desde mi rol de esposa afligida, podía presentar la cara de la inocencia cuando todo explotara. Cada pieza encajaba en un rompecabezas perverso que yo había diseñado con mano temblorosa y pulso firme. Sí, alguien me hubiera dicho años atrás que terminaría destruyendo el mundo de mi esposo con la ayuda de la mujer a la que él había abandonado, habría sonreído y negado con incredulidad. La vida tiene ese humor trágico. Pone en tus manos las herramientas de tu propio juicio. La noche antes de la publicación, me senté en el balcón de nuestra casa grande y miré las luces de la ciudad. Pensé en mis hijos, en los nietos, en los jardines que habíamos cultivado juntos. Pensé también en el niño que alguna vez fui, que soñó con un mar y que terminó en este mar de secretos. Y entendí que, cuando la verdad se hace pública, la vida se parte en dos, antes y después. Yo estaba lista para el después. Al amanecer del día siguiente, la noticia fue un terremoto. En la radio, en los teléfonos, en la panadería, la voz del periodista narraba lo que yo ya sabía al detalle. Transferencias sospechosas, propiedades ocultas y la existencia de una mujer que periodos atrás había sido la amante del patriarca y que ahora reclamaba su verdadero lugar. Arturo no duró una semana sin cometer errores mayores. Sus aliados lo abandonaron, la junta directiva se separó y la alcaldía anunció una investigación. El hombre que había construido su imagen con mentiras empezó a ver su mundo derrumbarse piedra por piedra. Y en medio de ese derrumbe, cuando la ciudad se alimentaba del escándalo, le di el último empujón que lo terminaría por destruir. En mi papel de esposa afligida, dejé una carta anónima en el despacho del fiscal, con pruebas que apuntaban a irregularidades fiscales y al nombre de su hija como receptora de fondos. Era una carta que solo alguien cercano a la familia podía haber escrito. Fue el final del camuflaje. Esa misma tarde, cuando la policía vino a su oficina a tomar declaraciones, lo encontré mirando por la ventana como si buscara en el horizonte una salida imposible. Su rostro, descompuesto por la vergüenza, me dio una satisfacción tan antigua que casi la sentí física. No porque disfrutara del daño físico, sino porque por primera vez en 70 años alguien lo miraba sin temor. El día que Arturo cayó, la ciudad entera lo celebró en silencio. Nadie lo dijo abiertamente, porque así son los pueblos pequeños, hipócritas y cobardes. Pero bastaba mirar las sonrisas ocultas en los cafés y los murmullos en los mercados para entenderlo. Todos estaban felices de verlo caer. El gran Marín, el patriarca intocable, el que daba consejos en la iglesia y donaba dinero a los huérfanos, se había convertido de la noche a la mañana en un símbolo de vergüenza. Yo observaba todo desde mi ventana. Afuera, los periodistas acampaban frente a la mansión. Los teléfonos no paraban de sonar, y cada timbre era una pequeña victoria que sonaba en mis oídos como música celestial. Él no salía del despacho. Pasaba horas mirando los documentos, intentando entender cómo había sucedido. Yo, desde el pasillo, escuchaba sus llamadas desesperadas, sus gritos a los abogados, las súplicas a sus socios. Y mientras tanto, en el reflejo del espejo veía mi rostro cada vez más sereno. Era curioso. Cuanto más se derrumbaba su mundo, más tranquila me sentía yo. Como si cada pedazo de su reputación que caía al suelo fuera un trozo de mi alma que por fin se liberaba. Los hijos empezaron a distanciarse. Luis, el mayor, me llamó una tarde para decirme con voz dura: «Mamá, dime la verdad. ¿Tú sabías algo?». Le respondí lo que debía. «No, hijo. Me enteré igual que ustedes, mentí sin temblar. Y lo hice
porque comprendí que mi venganza no podía mancharlos. Ellos no tenían culpa de haber crecido en la mentira. Su padre los engañó tanto como a mí. Luis lloró. Ana, en cambio, me gritó. Me acusó de haber sido cómplice, de no haber querido ver, y en parte tenía razón, porque, aunque no lo sabía con certeza, había sentido la verdad durante años y la había enterrado bajo el miedo. Pero el miedo es un veneno lento, y una vez que te acostumbras a su sabor, ya no sientes el ardor hasta que te consume entera. El escándalo no tardó en convertirse en tragedia personal. Los contratos de la empresa fueron suspendidos, las autoridades congelaron las cuentas y los antiguos amigos desaparecieron como ratas. De pronto, la casa enorme se volvió un mausoleo de silencio. Los pasillos, que antes resonaban con fiestas y visitas, estaban vacíos, y en las noches solo se escuchaba el sonido de su respiración pesada al otro lado del pasillo. Una noche, mientras cenábamos, si se podía llamar cena a ese acto forzado de masticar culpa, levantó la vista y me dijo con una voz que me heló: «¿Tú sabías todo esto? Desde el principio». «¿Qué dices?», pregunté fingiendo sorpresa. «No me mires así. Eres más inteligente de lo que aparentas. Siempre lo supe». Sus ojos tenían algo que no había visto antes: miedo. Por primera vez en 70 años me temía a mí, y eso me hizo sonreír. «Arturo, estás enfermo», le respondí con calma. «Nadie te hizo nada. Tú solo cavaste tu tumba». Se levantó de la mesa con violencia, tirando el plato al suelo. «Tú no entiendes lo que es perderlo todo», gritó. «Yo lo entiendo mejor que nadie», le dije despacio. «Lo he perdido todo cada día desde que me casé contigo». Se quedó quieto, y durante unos segundos no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera viendo por fin quién era la mujer que dormía a su lado. Pero ya era tarde, muy tarde. Desde esa noche supe que el momento final había llegado. El castigo público no bastaba, no mientras él respirara, mientras siguiera ocupando espacio en este mundo con su nombre manchado pero vivo. La muerte no era una opción impulsiva, era la conclusión lógica de un juicio interno que llevaba años gestándose. Así comenzó la segunda fase de mi plan, el veneno. No era la primera vez que pensaba en ello. Durante mis años de esposa devota, había aprendido lo suficiente sobre medicamentos, dosis y efectos secundarios. Él tomaba pastillas para el corazón desde hacía una década. Su cardiólogo confiaba en mí más que en su propio paciente. Cada mañana yo misma se las preparaba junto con el té, y él, con su arrogancia habitual, decía bromeando: «Si algún día me muero, será por tus manos». Tenía razón, aunque no como él imaginaba. El veneno lo elegí con cuidado. No quería un final violento, nada de escándalos ni de autopsias obvias. Quería algo que los médicos confundieran con el paso natural del tiempo, algo que pareciera una ironía divina. Morir del corazón, justo él, que nunca tuvo uno. Encontré lo que buscaba en una farmacia naturista: digitalina, un extracto que en dosis mínimas fortalece el corazón, pero en exceso lo detiene. Una sobredosis casi imposible de detectar, especialmente en un hombre anciano. Una muerte natural en los papeles, una ejecución perfecta en mi conciencia. Durante semanas estudié su rutina. Sabía cuántas gotas tomaba, a qué hora, con qué tipo de comida. Hice cálculos, observaciones, pruebas. No podía fallar. Si lo hacía, todo mi sacrificio sería en vano. Y yo no había llegado hasta allí para improvisar. El primer día añadí solo una gota más a su dosis habitual. Nada. El segundo, 2 gotas. Siguió igual, aunque más cansado. El tercero, 3. Y comencé a notar el cambio. Su piel se volvió más pálida, su respiración más corta. Pensó que era el estrés,
y yo lo animé a descansar, a quedarse en casa. Mientras tanto, cada noche, en mi diario, porque sí, escribía cada detalle, cada síntoma, anotaba lo que veía, se queja de mareo, duerme más de lo normal, come poco, olvida las conversaciones. Era mi manera de controlar la justicia, como un científico en su laboratorio. No había odio en mis manos, solo precisión. Y en esa precisión encontré una paz que no había sentido jamás. Una tarde, entré a su despacho y lo encontré dormido frente al escritorio, rodeado de papeles y botellas vacías de whisky. El sol se filtraba por la ventana, iluminando su rostro arrugado. Por un instante lo vi como aquel joven de traje gris que conocí junto al río hace 70 años, y sentí una punzada en el pecho, no de amor, de nostalgia por la mujer que fui, por la inocente que creía en finales felices. Me acerqué, acaricié su cabello canoso y susurré: «Ahora descansarás, Arturo. Ya no tienes que mentirle a nadie». Esa noche le preparé su té como siempre. 5 gotas más, la dosis final. Cuando lo llevó a los labios, me miró como si algo en mi mirada le hubiera dado una pista. Pero bebió igual, porque al final los hombres como él confían demasiado en el poder que creen tener sobre nosotras. Y esa confianza fue su condena. A la mañana siguiente lo encontré muerto. El silencio de la casa era absoluto. Solo el reloj marcaba los segundos, como un testigo puntual de lo inevitable. Su rostro estaba tranquilo, como si al fin hubiera comprendido algo antes del último suspiro. No llamé a nadie de inmediato. Me quedé allí, sentada frente a su cuerpo, observándolo, dejando que la realidad se instalara en el aire. No había lágrimas, solo una calma infinita. Cuando por fin marqué el número de emergencias, mi voz fue perfecta, temblorosa, creíble, humana. Mi esposo no respira. Las palabras salieron con la naturalidad de quien cumple un papel que ensayó toda la vida. El funeral fue grandioso, como él hubiera querido. Flores blancas, discursos hipócritas, aplausos contenidos. Nadie hablaba de los escándalos, nadie se atrevía, porque la muerte, como siempre, limpia las culpas que la vida no pudo. Yo me mantuve firme, vestida de negro, con el rostro sereno. Recibí condolencias, besos, abrazos. Todos me decían que era una mujer fuerte. Si supieran la verdad, habrían dicho que era peligrosa. Al día siguiente, cuando el féretro fue sellado y la tierra cayó sobre él, sentí el peso liberador del cierre. No lloré, no recé, solo murmuré en voz baja. Por fin terminó, pero la historia no terminó allí, porque la muerte de Arturo no fue el punto final, fue el inicio del verdadero caos, porque, como todo plan perfecto, siempre queda un cabo suelto. Y el mío tenía nombre: Clara. Ella apareció una semana después del entierro. Llegó a mi casa con los ojos rojos y una carpeta en las manos. «Lo sé todo», dijo sin saludarme. «Sé quién era él. Sé lo que hiciste». El corazón se me detuvo por un segundo, pero mantuve la compostura. «No entiendo de qué hablas». Ella me mostró los resultados del ADN y una copia del artículo del periodista. «Pensé que querías ayudarme, pero solo me usaste». Su voz estaba llena de rabia, de esa rabia limpia que da la traición verdadera. Yo la escuché en silencio, sin negar ni aceptar, porque al final no me debía explicaciones. Solo la observé y respondí: «Tú también merecías saber la verdad. Y ahora la sabes. Eso es todo lo que puedo darte». Clara me miró con lágrimas contenidas y dijo algo que jamás olvidaré. «El amor que destruiste no era solo el tuyo, también el mío». Se fue, y su figura se perdió entre los árboles del jardín. Desde ese día supe que el pasado nunca muere del todo, solo cambia de forma.
Semanas después comenzaron las sospechas médicas. El joven fiscal del que hablé antes, nuevo y ambicioso, revisó los informes del hospital y notó inconsistencias. Las fechas, los medicamentos, las dosis, algo no cuadraba. Pidió una revisión, luego una exhumación. Y la verdad que yo creía enterrada con él empezó a salir a la superficie. Cuando la policía llamó a mi puerta, ya lo sabía. Los había visto venir en sueños, los había sentido en el aire. Entraron con respeto, casi con pena. Me esposaron con cuidado, como si temieran romperme. Y mientras me llevaban, una vecina lloraba y decía: «No puede ser. Doña Elena no haría algo así». Pero sí lo hice. Y no me arrepentí, porque cuando la vida te engaña durante 70 años, una muerte no es venganza, es justicia poética. Y aquí estoy, contando todo esto desde esta prisión gris, donde el tiempo ya no significa nada, donde el sonido de las llaves al cerrarse se ha vuelto mi canción de cuna. A veces, cuando las luces se apagan y las demás presas duermen, vuelvo a pensar en Arturo, en Clara, en el río donde todo comenzó. Y me pregunto si el amor alguna vez fue real o si solo fue una invención necesaria para soportar la soledad. Dicen que envejecer es perder, poco a poco, las razones por las que uno lucha. Yo no lo creo. Envejecer es aprender que algunas batallas solo se ganan cuando estás dispuesta a perderlo todo. Y yo lo perdí todo, para ganar mi verdad. Nunca olvidaré el sonido de las sirenas aquella mañana, no porque fueran escandalosas, sino porque resonaban dentro de mí como una melodía final. Era como si todo el universo me estuviera diciendo: «Ya está, Elena, la función terminó». Cuando abrí la puerta, 3 policías estaban parados frente a la casa. Llevaban esa expresión mezcla de respeto y compasión que se reserva para los ancianos. El más joven, con una mirada casi temerosa, dijo: «Doña Elena Marín, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Y mientras recitaba la frase de manual, yo pensé que era curioso que los hombres siempre anuncien las malas noticias como si fueran parte de un ritual sagrado. No opuse resistencia, solo pedí un minuto para cambiarme. Fui a mi habitación, abrí el armario y escogí el mismo vestido con flores que llevo hoy en esta prisión. Lo hice a propósito. Quería que, si algún día me fotografiaban, el mundo me recordara como una mujer, no como una asesina. Antes de salir, caminé hasta el espejo del pasillo. Vi a una anciana de cabello blanco, rostro sereno y ojos cansados. Pero detrás de esa imagen se escondía la sombra de todas las mujeres que había sido. La muchacha enamorada del río, la esposa devota, la madre resignada y, finalmente, la jueza de su propio verdugo. Me miré a los ojos y murmuré: «Ya está hecho», y salí. La gente se reunió frente a la casa. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos. En los rostros de los curiosos se mezclaban la sorpresa y el morbo, porque esos somos los humanos, criaturas fascinadas por las desgracias ajenas. Cuando el coche policial arrancó, una vecina gritó: «Elena, diga que no es verdad». Y yo, con la ventana entreabierta, respondí en voz baja: «Depende de lo que usted entienda por verdad». La comisaría olía a humedad y desinfectante. Me sentaron en una silla de metal frente a una mesa desnuda. En la pared, un reloj que no funcionaba. Y en la esquina, un retrato descolorido del ministro de Justicia. El tiempo, en ese lugar, parecía detenido. El fiscal llegó poco después. Joven, ambicioso, con la arrogancia de quien cree que la ley es una herramienta y no un arma. Se presentó con cortesía excesiva. «Señora Marín, lamento que tengamos que verla en estas circunstancias». «No lo lamente, hijo», le respondí.
A veces la verdad necesita grilletes para caminar. El interrogatorio fue largo. Preguntas, repeticiones, silencios. Me hablaban como si quisieran encontrar arrepentimiento en mis palabras. Pero yo no lo tenía, porque el arrepentimiento solo nace cuando crees que hiciste algo mal. Y yo, sinceramente, no lo creía. ¿Por qué lo hizo?, me preguntó el fiscal en un momento. Levanté la vista, lo miré directo a los ojos y respondí: porque nadie más iba a hacerlo. Se da cuenta de que eso fue un asesinato premeditado. No, hijo, fue un cierre. ¿Un cierre? Sí. Cerré un ciclo de mentiras que duró más de medio siglo. El joven se quedó mudo, y su silencio me dio la certeza de que jamás entendería, porque la justicia del Estado mide delitos, no heridas, y las mías no cabían en ningún expediente. El juicio tardó meses. Cada audiencia era una representación grotesca de moralidad. Los periodistas llenaban las bancas, los curiosos se agolpaban en las puertas, y yo, en medio de todo, era la protagonista involuntaria de un espectáculo que no pedí. Las cámaras captaban cada gesto, cada palabra, y los titulares eran una mezcla de indignación y fascinación. La abuela asesina, la esposa que mató al amor de su vida. El crimen del siglo dorado. Me hacía gracia leer eso. El amor de mi vida había muerto mucho antes de que yo lo matara. Solo le di el funeral que merecía. El fiscal me pintaba como una mujer calculadora, fría, manipuladora. El abogado defensor, en cambio, me presentaba como una anciana perturbada por la soledad y los años. Ninguno tenía razón. Yo no era ni lo uno ni lo otro. Era una mujer lúcida, cansada y consciente. Eso es lo que más les aterraba, que no estaba loca. El día de mi testimonio fue el más largo de mi vida. Cuando me llamaron al estrado, sentí todas las miradas clavadas en mí. Algunos esperaban lágrimas, otros confesiones melodramáticas. Yo solo quería que me escucharan. ¿Reconoce haber causado la muerte de su esposo, Arturo Marín?, preguntó el juez. Sí. ¿Lo hizo intencionalmente? Sí. ¿Por qué? Guardé silencio unos segundos, respiré hondo y dije con calma: porque durante 70 años él mató todo lo que yo era. Solo devolví el favor. El murmullo del público fue inmediato. Alguien en la prensa dejó escapar un «Dios mío». El juez golpeó la mesa pidiendo silencio, pero yo continué. No busquen monstruos donde solo hay heridas. No me casé con la intención de matar a nadie. Me casé para amar. Pero el amor, cuando se pudre, se convierte en algo peor que la muerte. El juez, un hombre mayor, me observó con compasión. ¿No se arrepiente?, preguntó. No, su señoría. Me arrepiento de haber esperado tanto. Cuando dictaron sentencia, el salón estaba en silencio absoluto. Culpable de homicidio con premeditación. Cadena perpetua, con posibilidad de revisión a los 15 años. A algunos les pareció demasiado. A mí me pareció justo, no porque creyera en la pena, sino porque necesitaba un lugar donde terminar de morir en paz. Mientras me esposaban, una periodista gritó desde el fondo: «¡Doña Elena! ¿Alguna última declaración?». Me giré y respondí: «Sí. Dígales que a veces el amor no se termina, se ajusticia». La cárcel era un universo aparte. Olores nuevos, sonidos metálicos, miradas curiosas. La primera noche no dormí, no por miedo, sino porque el silencio de ese lugar tenía un peso distinto. Un silencio lleno de respiraciones ajenas, de susurros, de llantos contenidos. Desde mi cama de hierro miré el techo y comprendí que ese sería mi último hogar. Con el paso de los días, las demás internas comenzaron a acercarse. Al principio me veían con recelo.
Algunas me llamaban la vieja asesina, otras simplemente la abuela. Pero cuando empecé a contarles mi historia, sin adornos, sin mentiras, dejaron de juzgarme. Descubrieron en mí algo que no esperaban, una mujer que había sobrevivido al amor. Una noche, en el patio, una de las chicas más jóvenes me dijo: «Si yo hubiera tenido tu valor, ahora no estaría aquí». Le respondí: «No es valor, hija, es cansancio. El valor es para quien aún cree en el futuro». Yo ya no creía. El psicólogo de la prisión intentó hacerme hablar sobre el arrepentimiento. Me preguntó si soñaba con Arturo. Le dije que sí, pero no como él quería oírlo. Sueño que lo veo de espaldas, caminando hacia el río. ¿Y qué siente? Nada, ya no siento nada. Él anotó algo en su cuaderno como si buscara un diagnóstico, y yo sonreí, porque no hay manual que explique el alma de una mujer que fue engañada 70 años. Los días aquí se parecen entre sí. La rutina es una marea que va y viene. Desayuno, conteo, limpieza, comida, patio, conteo otra vez. Pero dentro de esa monotonía he encontrado cierta forma de libertad, porque aquí nadie me miente. Nadie promete amor eterno ni me dice que todo estará bien. Las mujeres de este lugar no fingen. Saben lo que son, lo que hicieron y lo que el mundo espera de ellas. Y en ese reconocimiento brutal hay una belleza que nunca conocí afuera. A veces, al atardecer, me siento junto a la ventana pequeña de mi celda. La luz entra en líneas delgadas, como si el sol también estuviera preso. Y pienso que tal vez la justicia divina tiene sentido del humor. Me quitó la libertad del cuerpo para darme la del alma. Un día recibí una carta. El sobre era simple, sin remitente, pero reconocí la caligrafía clara. Durante minutos dudé en abrirla. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Finalmente lo hice. No sé si te odio o te entiendo, pero he pensado mucho en lo que hiciste, y aunque no puedo perdonarte, tampoco puedo condenarte. Él nos destruyó a las dos. Tal vez matarlo fue tu manera de liberarnos. Cuídate. Clara. Lloré por primera vez en mucho tiempo. No por culpa, sino porque comprendí que incluso la venganza deja cicatrices en otros corazones. Clara y yo éramos dos caras del mismo espejo roto, y aunque nunca nos volvimos a ver, sé que en algún lugar ella también encontró un tipo de paz. Han pasado años desde aquel día. Aquí adentro, el tiempo no se mide en calendarios, sino en pasos, en comidas, en amaneceres repetidos. Mi cabello ya es completamente blanco, mis manos tiemblan un poco más y mi voz se ha vuelto lenta, pero mi mente sigue clara. Y cada vez que una nueva reclusa llega llorando, le tomo la mano y le digo: «Tranquila, no hay castigo eterno, solo verdades que pesan distinto». Algunas noches sueño con el río, con aquel primer día, con el vestido amarillo, el pan que se me cayó al suelo y las manos de Arturo sosteniéndome para que no cayera. A veces me despierto con la sensación de que todavía estoy allí, a punto de cometer el error más grande de mi vida. Y entonces sonrío, porque ya no temo a los errores. Temo más a las mentiras que los disfrazan. Si algo aprendí en este encierro es que la libertad no es un lugar, es un estado del alma. Y mi alma, paradójicamente, se liberó entre estas paredes. Aquí no tengo que fingir ser esposa, madre, ni ejemplo de nadie. Aquí solo soy Elena, una mujer que se atrevió a mirar la verdad sin parpadear. A veces, las otras presas me piden que repita mi historia. Dicen que les da fuerza, que les enseña que no hay edad para despertar. Yo les digo que tengan cuidado con el odio, que no repitan mis pasos, pero por dentro sé que no me creen, porque la venganza, aunque te queme,
tiene un brillo hermoso antes de apagarse. Y cuando la noche cae, cuando el silencio cubre los pasillos, miro las estrellas que apenas se alcanzan a ver desde la ventana y le hablo a Arturo. Sabes, al final gané. No por matarte, sino porque logré que el mundo viera quién eras. Y entonces cierro los ojos y duermo en paz. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que acabaría mis días en una cárcel, lo habría tomado por loco. Pero aquí estoy, y el hierro de esta puerta ya no me parece enemigo. Con el tiempo, aprendes que hay jaulas que son más honestas que muchas casas. Al menos aquí las rejas se ven, no se disfrazan de alianzas ni de promesas. Mis días comienzan con el sonido de una campana vieja. A las 6 de la mañana las luces se encienden, las puertas metálicas se abren con un chirrido que parece un gemido del propio edificio y una voz áspera grita. Recuento. Me levanto despacio. Mis huesos se quejan, pero he aprendido a escucharlos sin rabia. Doblo la manta, limpio mi pequeña celda y observo el rayo de sol que entra por la ventana alta. A veces ese pequeño hilo de luz es lo único vivo que se mueve en este lugar. Lo sigo con los ojos hasta que desaparece y me digo a mí misma, un día más, Elena. Respira, aún estás viva. Después viene el desayuno, café aguado y un trozo de pan duro. Nada de eso importa. Lo importante es la conversación. Las mujeres aquí hablan bajito por la mañana, como si el silencio fuera también una forma de respeto hacia las penas de cada una. Me siento siempre en la misma mesa. A mi derecha está Julia, una muchacha que no llega a los 30 y que mató a su esposo después de años de golpes. A mi izquierda, Rosa, una mujer robusta condenada por tráfico que llora cada vez que le llegan cartas de sus hijos. Y frente a mí, Marta, la más callada, una exmaestra acusada de haber encubierto a un político corrupto. Entre las cuatro formamos una familia peculiar, una especie de alianza silenciosa entre heridas distintas. Julia fue la primera en acercarse a mí. Una tarde, mientras barría el pasillo, me dijo sin rodeos, «Dicen que mataste a tu marido. Dicen bien. ¿Y no te arrepientes?» «No, hija. Lo hice cuando ya no quedaba otra salida». Ella me miró largo rato y asintió. «Entonces tú me entiendes». Desde ese día me adoptó como una especie de abuela. Me cuenta sus sueños, sus miedos, sus recuerdos de cuando era niña. A veces la escucho hablar de su madre con un amor que me parte el alma. Yo, que también fui madre, siento el peso de mis ausencias. Nunca he vuelto a ver a mis hijos desde el juicio. Luis dejó de escribir hace años y Ana me envió una sola carta. La leí tantas veces que el papel se volvió transparente. Decía solo 3 líneas. Te perdono, pero no puedo verte. No por lo que hiciste, sino porque ya no sé quién eres. Adiós, mamá. La guardo escondida dentro de mi Biblia, entre el Salmo 88 y el 89, justo donde el texto habla de la oscuridad y de la esperanza. A veces la releo y no sé si duele más la distancia o la indiferencia. Con el paso de los años, el presidio dejó de ser castigo y se convirtió en espejo. Aquí adentro, todo se magnifica: la culpa, la memoria, los sueños. He aprendido a conocer mis sombras, a dialogar con ellas, y en ese diálogo silencioso he encontrado una paz que el mundo exterior nunca me ofreció. Una de las cosas más extrañas del encierro es cómo el tiempo se vuelve líquido. Hay días que pasan volando y otros que parecen eternos, pero todos tienen algo en común: te obligan a pensar. Y pensar, cuando llevas 70 años de vida encima, puede ser peligroso, porque no hay rincón del alma donde no se esconda una pregunta sin respuesta.
A veces me pregunto si lo habría hecho igual de haber descubierto la verdad a los 40 o a los 50, si habría tenido el mismo valor o la misma rabia, y siempre llego a la misma conclusión. Sí, lo habría hecho. No por odio, sino por justicia, porque hay dolores que solo se curan cuando uno pone punto final. Y yo lo puse. Las internas suelen pedirme que cuente mi historia. Dicen que les inspira. A mí me causa gracia, porque no hay nada inspirador en lo que hice. Solo hay una vieja cansada de esperar justicia. Pero cuando las escucho, entiendo por qué se aferran a mi relato, porque todas, de algún modo, fuimos engañadas, por hombres, por el sistema, por el destino. Y escucharme hablar es su forma de recordar que incluso dentro del infierno puede haber decisión. Una noche, mientras el resto dormía, Julia me pidió que le hablara de mi juventud. Le conté del pueblo, del río, del vestido amarillo, de aquel primer beso. Ella me escuchó con los ojos brillantes y dijo: «A veces pienso que el amor es solo el principio de una tragedia. No, hija, el amor no mata. Lo que mata es la mentira que lo disfraza. Desde entonces me llama la sabia. Y aunque me incomoda, he aprendido a aceptar el apodo. Porque la sabiduría, a esta edad, no es entender el mundo, sino aceptarlo con sus grietas. Los domingos son especiales. Nos permiten ir a misa en la pequeña capilla que construyeron al fondo del pabellón. El padre que viene es un hombre de unos 60 años, sereno, de ojos tristes. Dice que el perdón es una forma de libertad. Yo no lo discuto, pero tampoco lo creo del todo. He visto a muchas aquí buscar perdón solo para sobrevivir. Yo, en cambio, busco comprensión. Una vez, el sacerdote me preguntó si deseaba confesarme. «¿Confesar qué, padre?», le respondí. «El mundo ya me condenó». «No a él», dijo suavemente, «a Dios». Lo miré a los ojos y dije: «Dios fue testigo de todo. Si no me detuvo, es porque entendió mi dolor». El padre suspiró y me bendijo sin decir más. Desde entonces, cuando me ve llegar a la capilla, solo me sonríe. Entre los dos hay un pacto silencioso. Yo no lo cuestiono, él no me juzga. Hay una rutina que se ha convertido en mi refugio: escribir. Todas las noches, antes de dormir, tomo un cuaderno viejo que me regaló Rosa y anoto pensamientos, recuerdos, frases sueltas. No para publicarlas, claro, sino para vaciar la mente. Es mi manera de no enloquecer. A veces escribo cartas que nunca enviaré. A mis hijos, a Clara, incluso a Arturo. En una de ellas, le escribí algo que jamás hubiera podido decirle en vida. No te odié, Arturo. Te odié el día que me mentiste, el día que me convertiste en un personaje de tu farsa. Pero luego dejé de odiarte, porque al final tú también fuiste prisionero de tus propias mentiras. La diferencia es que yo encontré la llave y tú no. Al cerrar el cuaderno esa noche, sentí algo extraño. No era tristeza ni culpa. Era alivio, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba décadas atado a mi espalda. Rosa, la mujer robusta de la mesa del desayuno, suele bromear diciendo que yo moriré aquí, pero que antes me haré santa. Yo le respondo riendo: si me canonizan, que sea patrona de las mujeres cansadas. Ella se ríe también, pero sé que en el fondo lo dice en serio. Y tal vez tenga razón. Porque mi vida, aunque manchada por la sangre y el escándalo, ha servido de consuelo para otras. Y eso, en cierto modo, es una forma de redención. A veces las más jóvenes vienen a pedirme consejos sobre sus novios o sobre sus familias afuera. Yo siempre les digo lo mismo: no entreguen su alma a nadie que no sepa cuidarla. ¿Y cómo se sabe eso?, preguntan. Cuando puedes dormir tranquila sin preguntarte si te mienten. Hace poco,
una periodista vino a la prisión para hacer un reportaje sobre mujeres mayores privadas de libertad. Quiso entrevistarme. Acepté, con una condición, que no usara mi historia para vender morbo. Ella asintió y encendió la grabadora. ¿Qué siente al recordar lo que hizo? Me preguntó. Paz. ¿Y si pudiera volver atrás? Volvería a amar distinto, pero haría lo mismo. ¿Cree que el amor puede justificar un crimen? No lo justifica, lo explica. ¿Y qué mensaje le dejaría al mundo? Pensé un momento y respondí, que no esperen 70 años para descubrir la verdad. La periodista me miró con un respeto sincero. Me dio la mano al irse y sus ojos estaban húmedos. Días después, su artículo salió con un título que me arrancó una sonrisa. Elena Marín, la mujer que castigó al silencio. Hoy, después de tantos años, empiezo a sentir que mi cuerpo se rinde. Los huesos pesan, el aire cuesta, las manos tiemblan más. A veces pienso que la muerte me ronda, pero no me da miedo. Solo me preocupa no tener tiempo de dejar escritas todas las verdades que aún guardo, porque el mundo necesita escuchar que la venganza, aunque dulce, no sana, solo adormece la herida por un tiempo. Y cuando el silencio vuelve, la herida sigue ahí, respirando bajo la piel. Aún así, no me arrepiento. Mi historia no fue un error, fue un grito. Y si alguna mujer, en algún lugar, escucha ese grito y se atreve a abrir los ojos antes de ser destruida, entonces todo esto habrá valido la pena. Esta noche, antes de escribir estas líneas, Julia se acercó a mi celda con una flor seca que había encontrado en el patio. La puso sobre mi mesa y dijo, para que te acuerdes de que la vida siempre encuentra una forma de florecer, incluso aquí. La miré, tomé la flor con cuidado y la puse dentro de mi cuaderno. Gracias, hija. No lo olvidaré. Ella sonrió y me abrazó, y por primera vez en muchos años sentí calor humano sin culpa. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, miré el pequeño pedazo de flor marchita sobre el papel. Era tan frágil, tan pequeña y sin embargo tan llena de sentido. Pensé que quizá eso somos todos los que vivimos demasiado. Flores secas que aún conservan perfume. El reloj del pasillo marca las 11. Escucho los pasos de la guardia, el murmullo distante de una radio, el suspiro de alguna interna que sueña con su casa. Y yo, vieja y cansada, me digo que quizás no fue en vano, que todo lo que viví, incluso lo terrible, me trajo hasta este punto de calma. Porque la paz no llega cuando todo termina, sino cuando por fin dejas de huir de ti misma. Cierro los ojos, respiro profundo y repito en silencio. Soy Elena Marín. Fui engañada durante 70 años, pero cuando lo descubrí, hice la venganza perfecta. Y ahora, aquí entre estas paredes, empiezo a describir mi última verdad. El invierno llegó temprano este año. Las paredes del presidio se volvieron más frías y el viento entraba por las rendijas como un suspiro cansado. Cada noche, mientras me envolvía en la manta raída que me acompaña desde hace años, sentía como el frío me atravesaba los huesos, como si quisiera recordarme que el tiempo ya no me pertenece. Mi cuerpo empezó a fallar poco a poco. Primero fueron las manos, que dejaron de responder con la misma firmeza cuando escribía. Después la tos, que se volvió seca y constante, un recordatorio cruel de que la vida es, al final, un reloj de arena que nunca se detiene. Las enfermeras de la prisión me miran con compasión. Está envejeciendo con dignidad, dicen. No saben que lo que ven no es dignidad, es rendición elegante. Una mañana, mientras intentaba escribir, la pluma cayó de mi mano y rodó bajo la cama. Me quedé mirándola sin fuerzas para agacharme. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por la pluma,
sino porque comprendí que había llegado el momento de despedirme de muchas cosas, del control, de la fuerza, de la ilusión de que aún tenía poder sobre algo. El médico del penal me llamó a revisión. Me hizo radiografías, análisis, preguntas rutinarias. Luego me miró con una mezcla de profesionalismo y tristeza. Doña Elena, su corazón está muy débil. Ya lo sé, doctor, respondí con una sonrisa leve. Hace mucho que no late por amor. Él bajó la mirada incómodo. Haremos todo lo posible para mantenerla cómoda. No se preocupe. Solo le pido una cosa, que me dejen ver el amanecer desde el patio al menos una vez a la semana. El doctor asintió sin preguntar por qué, pero yo lo sabía. Quería despedirme del mundo con la luz en los ojos, no con la oscuridad. Pasaron los días y mi cuerpo se volvió más frágil. Camino despacio, con un bastón que Julia me fabricó con un trozo de madera pulida. Ella me cuida como una hija. Me trae sopa, me ayuda a peinarme y cada noche me cubre con la manta antes de dormir. A veces pienso que Dios me la envió para recordarme que aún puedo ser amada, incluso aquí, incluso después de todo. Una tarde, mientras bordábamos juntas un pañuelo, me dijo: «Si pudiera salir, ¿qué haría?». «Nada», respondí sin pensar, «ya no tengo afuera». «¿Y si lo tuviera?». Sonreí. «Buscaría el río, ese mismo donde empezó todo». Julia suspiró. «Debe haber sido hermoso». Lo fue. «¿Y si pudiera volver allí, lo haría?». «Sí», dije, «pero no para recordar, sino para perdonar». Ella me miró en silencio, como si no entendiera del todo, y tal vez ni yo lo entendía completamente, porque el perdón no llega de golpe, llega como el amanecer, lento, tímido, y solo cuando uno deja de resistirse a la luz. Un día cualquiera, mientras el sol se filtraba débil por la ventana del comedor, la directora del penal entró acompañada de una mujer de cabello oscuro. Me quedé inmóvil. Aun después de tantos años, reconocí su mirada. Era Ana, mi hija. Por un instante creí que estaba soñando, pero cuando ella se acercó y dijo en voz baja: «Hola, mamá», supe que la realidad era más dulce que cualquier sueño. Me quedé sin palabras. No sabía si abrazarla o pedirle perdón, pero ella dio el primer paso. Se inclinó y me rodeó con los brazos. Su olor, mezcla de perfume y lágrimas, me devolvió un pedazo de vida que creía perdido. Lloramos largo rato sin decir nada. Cuando por fin pudimos hablar, su voz era firme, aunque quebrada por la emoción. «He tardado muchos años en venir», dijo, «pero tenía que verte». «No tenías que hacerlo, hija». «Sí, mamá, tenía que entender». Me miró a los ojos buscando algo que tal vez no encontraría. «¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué cargaste sola con todo?». «Porque el odio se alimenta del silencio, y yo no quería que te destruyera a ti también. Pero te destruyó a ti, y por eso estás aquí, para asegurarte de que no fue en vano». Ana me tomó las manos y las besó. Sus lágrimas cayeron sobre mis dedos temblorosos. Papá no era el hombre que creíamos, lo sé. Nadie lo era, hija. Aún así, su voz se quebró. Debió dolerte demasiado. No te imaginas cuánto. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces ella sacó algo de su bolso, una fotografía. Era yo, joven, el día de mi boda con Arturo. El vestido blanco, la sonrisa radiante, la ilusión intacta. La encontré entre sus cosas, dijo. Pensé que la habías destruido. No, nunca destruí el recuerdo, solo el mito. Quiero que la tengas. La tomé entre mis manos arrugadas. Y por primera vez en décadas no sentí odio al verla, solo nostalgia. Durante esa visita hablamos durante horas. Me contó de sus hijos, de su vida, de los años en los que decidió alejarse para entenderme. Me dijo que había leído mi historia en un libro que una periodista había publicado con mi permiso. Cuando lo terminé lloré, dijo, por ti, por él, por todos. No quería causar dolor. Lo causaste, pero también enseñaste.
Antes de irse, me miró con ternura. ¿Puedo venir de nuevo? Si me prometes una cosa, lo que sea, que no me recuerdes como la mujer que mató a tu padre, sino como la que se liberó de él. Ella asintió con lágrimas en los ojos, y cuando se fue, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad, como una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Las visitas de Ana se volvieron frecuentes. Traía flores, dulces, libros. Leía conmigo en el patio, me peinaba, me hacía reír. Por momentos, olvidábamos que había rejas entre nosotras. A veces me hablaba de sus hijos, mis nietos, y yo la escuchaba con una sonrisa que me dolía de tanto contener emoción. Un día me trajo un pequeño grabador. Quiero que grabes tu voz, mamá. ¿Para qué? Para que mis hijos te conozcan, para que sepan quién fue su abuela. Me reí. ¿Y qué quieres que diga? Que su abuela mató a su abuelo. No, que su abuela fue valiente. Aquella noche, en mi celda, hablé al grabador durante casi 1 hora. Conté mi vida, mis errores, mis miedos, mis sueños. Y al final dije, si escuchas esto, nieto mío, recuerda, la verdad no siempre te hace libre de inmediato, pero te salva de vivir dormido. Cuando se lo entregué a Ana, al día siguiente, ella lloró. Y yo supe que ya no necesitaba perdón, porque el amor, cuando regresa después del dolor, no pide explicaciones. Mi salud empeoró en los meses siguientes. Los médicos me trasladaron a la enfermería del penal, una pequeña sala con camas blancas y olor a desinfectante. Julia venía a verme cada tarde y me leía fragmentos de mi propio diario. Rosa me traía frutas escondidas y Marta las cartas que el cartero dejaba en el mostrador. Entre todas me cuidaban como si fuera una reliquia. Y quizás lo era. El testimonio viviente de lo que pasa cuando una mujer se atreve a romper las reglas de su silencio. Un amanecer, mientras el cielo se pintaba de un gris tenue, sentí un dolor agudo en el pecho. Sabía que era el principio del final. Llamé a Julia y le pedí que me ayudara a sentarme junto a la ventana. «Quiero ver salir el sol», le dije. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos. «No digas eso, Elena, te vas a poner bien». «No, Sia, no vine aquí a curarme, vine a despedirme». Y cuando los primeros rayos de luz tocaron mi rostro, respiré profundo. Sentí el calor, suave, tibio, llenando mis pulmones, y supe que estaba lista. Por fin podía soltar todo, la rabia, el dolor, la venganza, la culpa, todo. Pero el destino, una vez más, me tenía reservada una última sorpresa. Esa misma tarde, la directora del penal vino con una carta. «Llegó para usted», dijo. Tomé el sobre con manos temblorosas. El remitente era un nombre que jamás esperé volver a ver. Clara Rivera. El corazón me dio un vuelco. Abrí la carta despacio, como si temiera que el papel se deshiciera entre mis dedos. «Elena, he pensado mucho en ti. Supe que tu salud no anda bien y quiero que sepas algo antes de que te vayas. Durante años te odié porque sentí que me robaste la oportunidad de hacer justicia por mí misma. Pero ahora entiendo que tú también fuiste una víctima. Arturo nos engañó a las dos, y aunque no puedo justificar lo que hiciste, sí puedo perdonarte. Si te sirve de consuelo, mi hija, nuestra hija, en cierto modo, sabe toda la verdad. No creció con odio, sino con compasión. Gracias, Elena, porque sin quererlo, tu venganza nos dio libertad. Clara. Las lágrimas me nublaron la vista. Clara. La mujer que representaba el origen de mi infierno era ahora quien me ofrecía la redención que ni siquiera había pedido. Me quedé mirando esa carta durante horas y al final recé. No a Dios ni a los hombres. Recé por nosotras,
2 mujeres que, pese a la distancia y al dolor, habían encontrado la forma de liberarse del mismo verdugo. Esa noche dormí profundamente. Soñé que estaba otra vez junto al río. El agua corría limpia, el cielo era azul y Arturo me esperaba al otro lado, pero no como enemigo, sino como un recuerdo lejano. No me habló, solo me sonrió y luego se desvaneció entre la bruma. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas suaves, de descanso. Julia entró con el desayuno y me encontró despierta. ¿Estás bien, Elena? Sí, hija. Hoy me siento ligera. ¿Ligera? ¿Por qué? Porque ya no cargo a nadie sobre mis hombros. La noche cayó lenta y el penal se sumió en el silencio. Me recosté y miré el techo. Cada grieta me parecía una línea del mapa de mi vida. Y comprendí que no había camino equivocado, solo caminos necesarios. Mientras la oscuridad me envolvía, pensé en todas las mujeres que amaron demasiado, en las que callaron, en las que sobrevivieron. Pensé en mí, en la niña que soñaba con el mar, en la esposa que fingía sonreír, en la anciana que ahora esperaba la muerte con serenidad. Y susurré al vacío: ya está Arturo, ya puedes descansar. Y yo también, cerré los ojos. El silencio fue total, y en él, por primera vez, sentí paz verdadera. El amanecer de aquel día fue distinto. El aire tenía un silencio raro, un silencio que no era ausencia de ruido, sino presagio. Lo sentí desde que abrí los ojos. No había dolor, solo una calma tibia que me envolvía como una manta invisible. El cuerpo me pesaba, pero el alma se sentía ligera, como si flotara. Sabía que había llegado el momento. Lo supe no porque alguien me lo dijera, sino porque dentro de mí algo murmuraba. Hoy descansarás, Elena. La enfermera entró con su sonrisa cansada de todos los días. Me revisó el pulso, me acomodó las almohadas y antes de irse dijo en voz baja: hoy se ve hermosa, doña Elena. Sonreí. Es que hoy me he reconciliado con el mundo. Pedí papel y una grabadora, la misma que Ana me había traído semanas atrás. La coloqué sobre la mesita junto a la cama, presioné el botón rojo y comencé a hablar. La voz salió débil, pero firme. No era una confesión judicial ni un discurso religioso. Era mi despedida. Si alguien escucha esto algún día, quiero que sepa quién fui realmente. Fui una mujer común, con sueños simples y heridas grandes. Fui hija, esposa, madre y prisionera, no de un hombre, ni de una cárcel, sino de un amor equivocado. Pasé 70 años creyendo en algo que no existía. Pero cuando la verdad se reveló, descubrí que el dolor también puede ser una puerta. La atravesé y al otro lado encontré la libertad. Pausé unos segundos para respirar. Afuera, el viento movía las cortinas con suavidad y el sol pintaba la habitación con una luz dorada, cálida, casi divina. Continué. No quiero que me recuerden como la mujer que mató a su marido. Quiero que me recuerden como la que tuvo el coraje de romper el silencio. Porque hay silencios que matan más lento que cualquier veneno. Y yo, por fin, elegí hablar. A mis hijos les dejo mi amor, a Clara mi comprensión, a las mujeres que sufren en silencio, mi historia, y al mundo, mi verdad. La justicia sin compasión se llama venganza, pero la venganza que nace del amor también puede ser justicia. Apagué la grabadora. Me quedé un rato mirando la pequeña luz roja que parpadeaba antes de morir, y comprendí que ese sería mi último testigo. La voz que quedaría flotando cuando ya no quedara cuerpo. Ana llegó poco después. Traía un abrigo gris y los ojos hinchados. Se sentó junto a mí, me tomó la mano y no dijo nada. No hacía falta. Las palabras sobran cuando los corazones ya se entienden. «Mamá», susurró al fin. «No me dejes aún». «No te dejo, hija. Solo me adelanto.
¿Tienes miedo? No. El miedo es de los que no han vivido. Yo ya lo viví todo, incluso lo imposible. Ella lloró en silencio. Le acaricié el rostro con mis dedos temblorosos. Escúchame, Ana. No cargues con mi historia como una cruz. Llévala como una bandera. ¿Una bandera? Sí. Que ondee cada vez que alguien te quiera hacer sentir menos. Cada vez que dudes de ti. Lo prometo. Y cuando tengas miedo, recuerda que tu madre enfrentó al infierno sin temblar. Ana me abrazó y apoyó la cabeza sobre mi pecho. Pude oír su respiración, el ritmo suave de su corazón, y en ese sonido encontré el eco del mío. Supe que cuando el mío se detuviera, el suyo seguiría latiendo por las dos. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo tuviera piedad. Julia y Rosa vinieron a despedirse. Me besaron la frente, lloraron conmigo. Hasta los guardias, esos hombres de rostros duros, se quitaron el sombrero al pasar frente a mi puerta. Era extraño ver tanta humanidad en un lugar que había nacido para castigar. Pero así es la vida, siempre deja una rendija por donde entra la luz. Por la tarde, pedí que me llevaran al patio, al mismo lugar donde veía el amanecer. El cielo estaba despejado, el aire frío, y los árboles se mecían suavemente. Me sentaron en una silla de ruedas, y mientras observaba el horizonte, sentí que todo tenía sentido. Las mentiras, el dolor, la rabia, la venganza, todo me había traído hasta ese instante de paz. Julia me tomó de la mano. ¿Qué ves, Elena? Preguntó. La libertad. ¿Dónde? Allí donde termina el muro. Ella miró, pero no vio nada. Yo sí, vi el río. El mismo río donde empezó mi historia. Pero esta vez el agua estaba limpia, y no había nadie esperándome al otro lado. Solo el reflejo de una mujer vieja, cansada, libre. Cuando regresé a la enfermería, el cielo ya estaba anaranjado. Ana se quedó conmigo. Se sentó a mi lado y me leyó fragmentos de mi diario. Al llegar a una parte donde hablaba de su nacimiento, su voz se quebró. Cuando vi a mi hija por primera vez, supe que la vida me daba una nueva oportunidad para amar sin miedo. Ana levantó la vista. No sabía que habías escrito eso. Nunca lo dije en voz alta, pero fue verdad. Ella apoyó su frente en la mía. Gracias, mamá. Gracias a ti, hija, porque me enseñaste que el perdón no se ruega, se siembra. Cerré los ojos. El cansancio era dulce como el sueño después de un día largo. Escuché su voz lejana pidiéndome que aguantara un poco más, pero ya no podía. El cuerpo había cumplido su tarea y el alma, al fin, se sentía lista para partir. Respiré una última vez. Supe que era la última porque el aire entró ligero y salió sin volver. Y entonces todo se volvió luz. Ni dolor ni miedo, solo una sensación inmensa de descanso, como si el universo me envolviera en sus brazos y me dijera: «Bien hecho, Elena, ya puedes descansar». Ana fue quien encontró la grabadora al día siguiente. La reprodujo sentada junto a mi cama vacía. Mi voz llenó la habitación, suave, serena. Las enfermeras lloraron. Los guardias se quedaron de pie, en silencio. Y cuando el último mensaje se escuchó, esa frase final que había grabado con mis últimas fuerzas, nadie pudo contener las lágrimas. No busquen mi tumba, busquen mi historia, porque mientras alguien la cuente, yo seguiré viva. Semanas después, la periodista que había escrito sobre mí publicó un artículo titulado «La última palabra de Elena Marín». En él, contaba cómo mis grabaciones se habían convertido en material de estudio en universidades, en inspiración para mujeres en refugios, en símbolo de resistencia para quienes vivieron décadas bajo el peso del silencio. Mi historia, esa que había nacido de la traición, se transformó en un eco que cruzó fronteras. Clara también escribió una carta pública. Contó su versión,
Habló de mí con respeto. Dijo que la venganza no le devolvió el pasado, pero sí la dignidad. Gracias a Elena, escribió, entendí que a veces el perdón es un acto de rebeldía, y Ana, mi hija, hizo lo que me prometió. Fundó una organización para ayudar a mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso emocional. La llamó el Río de Elena. Cada año, en el aniversario de mi muerte, mujeres de distintas edades se reúnen junto al agua y arrojan flores blancas, no para honrar a una asesina, sino para celebrar a una mujer que se atrevió a no morir callada. A veces imagino que, si pudiera mirar desde donde estoy, vería esas flores flotando. Las vería moverse con la corriente, mezclarse, desaparecer entre las olas, y sonreiría, porque entendería que al final mi historia no fue solo mía, fue de todas, porque todas fuimos, somos y seremos Elena Marín en algún momento de nuestras vidas, y así termina mi historia. La historia de una mujer que fue engañada durante 70 años, pero que, cuando lo descubrió, no buscó perdón, buscó justicia, y la encontró, no con un arma, sino con la verdad. Ahora el río sigue su curso, y cada vez que alguien cuenta mi historia, cada vez que una mujer levanta la voz después de años de silencio, mi alma se agita bajo el agua y sonríe, porque al final, mi venganza perfecta fue haberme convertido en un símbolo de libertad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas escuchen la voz de Elena Marín. Comenta abajo qué enseñanza te deja su historia y desde dónde nos estás viendo. Tu opinión mantiene viva la memoria de las que nunca se rindieron.